Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Hoy vamos a ver lo que es la organización social. Dice organización social y y religiosa del Imperio Inca. El Imperio Inca fue una civilización altamente organizada con una estructura social compleja y una rica tradición religiosa en el sistema social que se basaba en la reciprocidad, la redistribución y el trabajo comunitario, con fuerte énfasis en la agricultura y en la religión. Listo, vamos a ver lo que es la organización social. La organización social es las clases sociales, que es la sociedad inca que se divide en diferentes clases sociales con el inca a la cabeza. Reciprocidad. La reciprocidad era un principio fundamental donde los individuos y grupos proporcionaban bienes y servicios a cambio de algo equivalente. El trabajo comunitario. El trabajo comunitario, conocido como AINI, era crucial para la construcción de infraestructura y en la agricultura. Roles de género. Las mujeres y los hombres tenían los roles específicos en la sociedad, desde la agricultura hasta la artesanía y la religión. El Inca. El Inca era el gobernante supremo del imperio Inca, considerado un dios rey descendiente del sol. Tenía un poder absoluto, controlado la administración, el ejército y la religión. Era el líder religioso del jefe del gobierno y el jefe de la justicia. El Inca tenía un séquito de nobles y sacerdotes que le asesoraban y era responsable de la prosperidad del imperio y bienestar de su pueblo. Vamos a ver qué son los nobles y sacerdotes. Los nobles. Los nobles eran de clase alta, con privilegios y responsabilidades. Eran descendientes de familias importantes y tenían acceso a la educación, la riqueza y el poder político. Eran administradores y asesores del Inca que lideraban las comunidades locales. Los sacerdotes. Los sacerdotes eran los líderes religiosos del imperio inca, eran responsables de la ceremonia, los rituales y la interpretación de los sueños y los augurios. Tenían un profundo conocimiento de la astronomía y la cosmología y que desempeñaban un papel crucial en la vida espiritual del pueblo inca. Vamos a ver los que son los curacas. Los curacas. Los curacas eran jefes de las comunidades locales dentro del imperio inca. Eran responsables de la administración y el bienestar de su pueblo. Tenían ellos la autoridad sobre los ayllus y representaban a sus comunidades ante el rey inca. La autoridad de los curacas tenían autoridad sobre los recursos de la tierra y la mano de obra de sus comunidades. Eran responsables de recolector de tributos para el Inca y de organizar el trabajo comunitario. Los curacas también eran designados por el Inca y debían lealtad al imperio. El Inca les otorgaba el poder y el privilegio, pero también mantenían el bajo control. Los Hatun Runa eran la fuerza laboral del imperio, cultivando maíz, papas y otros elementos esenciales. Sus productos eran destinados a Inca, los nobles y para su propio sustento. Los Hatun Runa también eran hábiles en la artesanía, creando textiles, cerámicas, herramientas y armas. También participaban lo que era en la construcción de caminos, templos y fortalezas, mostrando su destreza en la ingeniería y en la arquitectura. Los yanaconas eran servidores del Inca,
y la nobleza, realizando trabajos especiales. Los labores esenciales ya que ellos desempeñaban como agricultores, artesanos, mensajeros y guerreros sirviendo lo que es al imperio. Eran diversidad de roles, los ayacones cumplían tareas muy importantes, desde la agricultura hasta la guerra, contribuyendo al funcionamiento del imperio. Los mitimais. Los mitimais, o sea, eran pobladores trasladados. Los mitimais eran grupos de personas que se trasladaban por el Inca las diferentes regiones del imperio. Su objetivo era controlar la zona conquistada, reforzar lo que era la cultura inca y asegurar así la producción agrícola. Los mitimais contribuían a la expansión de la cultura inca, introduciendo el idioma, las costumbres y la religión de nuevas regiones. El traslado de los mitimais también era un propósito estratégico, permitiendo al Inca controlar lo que son las poblaciones y evitar las rebeliones. La organización política. El Inca tenía el poder absoluto, controlando el gobierno, el ejército y la religión. Era considerado un dios rey descendiente del sol. El imperio estaba dividido en provincias gobernadas por nobles designados solo por el Inca. El sistema se basaba en lealtad y en la obediencia. El ejército inca era organizado y disciplinado. Estaba dividido en unidades especializadas, como guerreros de élite, arqueros y soldados de la infantería. La organización económica y la tecnología, pesca y minería. La pesca era importante en la costa. Los incas extraían metales preciosos como el oro y la plata, utilizando técnicas avanzadas en la minería. Dos, los incas desarrollaron un sistema de terraza, o sea, canales de riego y técnicas de cultivo que permitían lo que era la producción de alimentos en diferentes altitudes. Tres, también eran la crianza de llamas y alpacas, que proporcionaban lana, carne y transporte y así contribuyendo a lo que era la economía. Cuatro, el comercio. Los incas establecieron un sistema de intercambio de productos donde el trueque era la forma principal del comercio. 5. Ciencia y tecnología. Los conocimientos de astronomía, matemáticas y medicina y la construcción de caminos y puentes en herramientas de piedra y metal. Muchas gracias, queridos estudiantes. Nos vemos para la próxima clase.